El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué bueno es, amado Dios, saber que tú estás en lo secreto y que tú recompensas a tus hijos en público. Bueno es saber que cuando nosotros nos acercamos a ti, te podemos hallar, porque tú eres real, porque tú vives para siempre. Gracias por permitirnos entender que el Dios al cual nos acercamos es un Dios vivo, no uno que se quedó crucificado en el madero, ni que la tumba pudo retener, sino uno que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, atento a lo que nos pasa, cuidándonos, protegiéndonos, amándonos con ese amor tan grande y tan especial que tienes. Gracias por revelarnos esta verdad, porque muchas veces cuando nos acercamos sin tener la certeza de que tú eres un Dios vivo, por eso venimos a tu presencia bastante desesperanzados, con temores, con angustias, con preocupaciones. Pero cuando sabemos que tú reinas y vives por siempre, algo cambia, algo cambia. Los discípulos empezaron a buscar a Jesús y unos ángeles le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y muchas veces tratamos de buscar entre los muertos al que vive. Tú vives y tienes el poder y tienes la autoridad. El mismo Jesús que hacía milagros en la antigüedad tiene el poder para hacerlos hoy. Tú eres grande, eres majestuoso, eres maravilloso, eres poderoso. El enemigo quiere hacernos creer que tú fuiste derrotado en la cruz del Calvario y la muerte en la cruz fue nuestra más grande victoria. Allí te llevaste nuestros pecados, rompiste la maldición que había sobre nosotros. Nos hiciste libres, nos hiciste herederos de Dios y coherederos contigo, porque el testamento con la muerte se confirma. Por eso dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores, porque tú venciste en la cruz del Calvario. Y tú enviaste a tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Es decir, para que no estuviéramos solos, y confiamos en que tu presencia está hoy con nosotros y siempre ha estado con nosotros. Es más, confiamos y creemos que cada mañana tú envías tu mensaje, tu pan nuestro de cada día para alimentarnos, para sostenernos, para ayudarnos a seguir adelante. Amado, gracias por estar aquí como poderoso gigante, peleando por nosotros, defendiéndonos de nuestros enemigos. Eres grande. Colocamos en tus manos, Señor, este tiempo. Que sea la sangre de Jesús sobre cada persona que está en este lugar reunida
y colocamos esta semana que comienza, que sea una semana bendecida, bendecida en todo el sentido de la palabra, no solo por las cosas que nos puedas dar, porque la más grande bendición es poder contar con tu presencia. La más grande bendición es saber que tú estás con nosotros siempre y que en las decisiones que tomamos eres tú el que nos guías. Gracias por estar aquí, por permitirnos descansar anoche. Gracias por el techo, gracias por el aire que respiramos. Gracias, gracias. Hay gratitud en nuestro corazón. Ayúdanos a ser agradecidos siempre. Tu amor es grande, tu amor es incomparable. Eres bienvenido, gracias por todo lo que hoy harás en nuestras vidas. Gracias por ensanchar este ministerio, este territorio cada día más y más. Gracias. Gracias por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos y honramos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Hola, ¿qué tal, preciosa familia de Verdades Eternas? Muy buenos días para todos. Espero que hayan amanecido muy bien. Por acá les cuento que amanecimos súper bien, siempre de la mano de Dios, y eso es lo más importante. Meditaba en algo que sucedió con la vida de Pedro. Ustedes han escuchado esa historia que quedó plasmada en los evangelios. Hay una fuerte tormenta. Cuando de pronto Jesús aparece en la escena, viene caminando sobre las aguas. Y Pedro, que era como el más explosivo de todos, dijo: Señor, dime que yo vaya. Y yo voy. La creencia que había era que si un fantasma aparecía en medio de una tormenta era porque esa nave iba a naufragar. Y Pedro le dice al Señor eso. Y el Señor le dice a Pedro: hey Pedro, ven. Una palabra de 3 letras, V-E-N, ven. Esas 3 palabras fueron suficientes para que Pedro, que estaba aterrorizado en una barca, saliera de ella. Wow, este cuadro es maravilloso, porque yo me imagino que los 11 discípulos, el resto eran 12, bueno, los 11 estarían diciéndole: Pedro, ¿qué vas a hacer? Es una locura lo que estás pretendiendo hacer. ¿Cómo vas a salir? Se va a hundir. Pedro, no lo hagas. Y Pedro decía: lo voy a hacer porque yo creo en la palabra del Señor. Y Pedro tomó la decisión, estos en la barca asustados. Ellos no salieron, también escucharon la palabra de Jesús, pero no se movieron, se quedaron, porque es mucho más cómodo quedarse en la barca. Salir de la barca implica que ya no dependes de ti, no dependes de tus fuerzas. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, lo que ningún ser humano había hecho jamás. Es glorioso. Pero sucedió que mientras Pedro iba hacia donde estaba Jesús, él quita la mirada de Jesús y pone su mirada en las olas. Las olas representan los problemas a los cuales a veces nos vemos enfrentados. Si tú quitas la mirada de Jesús, de aquel que es la palabra, de el autor y consumador de la fe, y la pones en tu problema, vas a sentir que te hundes. Yo no sé si estás sintiendo eso hoy, ¿verdad? Ay, estas crisis que estoy viviendo son terribles. Tal vez cometiste un error. Y el error es quitar tu mirada de aquel que es el autor y consumador de la fe. Y empezaste a ponerla en tu problema. Y eso hizo que empezaras a hundirte. Pero la buena noticia que traigo en este día es que Pedro, aunque sintió que se hundía, nunca se hundió. Nunca se hundió. ¿Por qué? Porque el Señor estaba allí para sostenerle. Jesús no dijo: hombre de poca fe, y lo hundió más. No, Jesús dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero extendió su mano y lo levantó. Pedro sentía hundirse, pero no se hundió. Y es lo que quiero decirte de parte del Señor en este día. Tal vez tú sientes que te estás hundiendo. Yo no sé si tus finanzas se están hundiendo, yo no sé si es tu propia vida, pero no te vas a hundir. No te vas a hundir porque el Señor te va a sostener. Mira, lo peor que puede pasar si sales de la barca y confías es que el Señor ahora te sostenga. Pedro ahora regresa a la barca y Jesús lo sostiene. Jesús lo sostiene. Y se hizo una grande bonanza cuando Jesús subió a la barca. Hoy pedimos a Dios con todo el corazón que Él suba a tu barca y que
se haga una gran bonanza y que todo eso que te angustia y que te preocupa y que no te deja dormir se vaya de tu vida, porque Él sigue teniendo el control. A veces yo he sentido que me estoy hundiendo a veces y digo, Dios mío, pero Dios no deja que me hunda. Y aunque tú sientas que te hundas, nunca te vas a hundir, no te vas a hundir. O dime cuántas veces tú te has hundido. El Señor no lo ha permitido. Y esto que estás viviendo ahora no va a ser la excepción. No te vas a hundir. Alguien tiene que decir, gloria a su nombre. Yo creo con todo mi corazón que Dios no va a permitir que yo me hunda. Él va a pelear por mí, Él me va a defender, Él me va a sacar adelante. No te vas a hundir. El Señor te va a sostener, así que vamos adelante. No conozco tu lucha, no sé cuál es tu prueba. Solo vengo a decirte de parte del Señor hoy que avances, que coloques de nuevo tu mirada en Él, en el autor y consumador de la fe. No en lo que esperas recibir de Él, sino en Él. Y Dios te sostendrá. Amén. Vamos a adorar a Dios con todo el corazón en el comienzo de esta semana gloriosa, maravillosa. No porque esperemos que Dios nos vaya a dar cosas, es que Él está con nosotros y está pendiente de cada detalle, de cada cosa que necesitamos y nos cuida y nos protege siempre. Sean todos bienvenidos, mis amados, qué alegría volver a verlos. Hoy hay una palabra de parte del Señor poderosa y vamos a pedirle a Dios que nos dé el discernimiento espiritual para poder recibir la palabra. Porque si no recibimos la palabra, seguimos en lo mismo todos los días. La Biblia dice, el hombre sabio y prudente es aquel que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos y las lluvias y los ríos y golpearon contra aquella casa. Y a veces hay pruebas que nos golpean fuerte, pero ¿sabe cuándo tu casa no va a caer? Cuando tu casa esté cimentada sobre la roca. La pregunta es, ¿yo cómo cimento mi casa sobre la roca? Haciendo dos cosas, oyendo la palabra de Dios y guardándola, y poniéndola por obra. Es la única manera, no hay otra manera. Si no recibimos la palabra del Señor, nosotros no edificamos sobre la roca. Por eso cuando vienen las pruebas nos queremos morir. Cuando nosotros oímos la palabra solamente y no la practicamos, no la creemos, estamos edificando sobre la arena. Así que hoy le vas a decir, Señor Jesús, yo te pido con todo mi corazón que me permitas en este día poder edificar mi vida sobre la roca. Yo no me quiero hundir. Y la manera en que no me hundo es cuando yo oigo tu palabra y la obedezco. Yo no quiero ser oidor de tu palabra, sino hacedor de ella. Que esta palabra que hoy tú traes, yo la pueda recibir y yo la pueda obedecer y pueda vivir conforme a ella, porque ahí está el secreto. Quita todo espíritu de incredulidad de mi vida y todo aquello que quiere robarme la palabra y todo velo que no permite que la palabra tuya sea revelada a mi vida. Gracias, Padre, habla que tu pueblo escucha, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Otra de las enseñanzas que nos dejó Jesús fue acerca de un paralítico que Jesús sanó, y quedó registrado esto en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versos del 1 al 8. Lea conmigo, por favor, Mateo, capítulo 9, versos del 1 al 8. Dice la Biblia, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Verso 5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces, dice la Biblia, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Mateo, en este capítulo 9, él continúa con la temática que viene desarrollando desde el capítulo anterior referente a los milagros y obras que siguen a Jesús como testimonio de autoridad como Mesías. Tanto Marcos como Lucas ponen la realización de este milagro desde la sanidad del leproso, mientras que Mateo lo está presentando mucho tiempo después de lo que los otros evangelistas afirman que ocurrió. Sin embargo, no debemos olvidar que la presentación de los eventos en estos evangelios no es cronológica, sino temática. La colocación que Mateo ha dado a este acontecimiento no corresponde a cuándo sucedió, sino al propósito que tiene en mente de demostrar la superioridad de Jesús como Cristo o Mesías. La autoridad que él tiene, porque ellos hasta ese entonces sabían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Y Jesús dice: yo también puedo perdonar pecados. Jesús puede perdonar pecados. Hasta este momento hemos visto la autoridad de Jesús, la autoridad que Él tiene sobre las enfermedades, ya lo vimos obrando, las enfermedades que tiene sobre la naturaleza cuando calmó la tormenta, la autoridad que tiene sobre los demonios cuando echó fuera a los endemoniados gadarenos. Ahora, el apóstol Mateo nos mostrará que Jesús también tiene autoridad para perdonar pecados. Un atributo exclusivo de Dios. El texto nos dice que entrando en una barca, regresó a la tierra israelita, a su propia ciudad. Venía de Gadara y él va a su propia ciudad. Esto está en Mateo, en el capítulo 9, verso 1. Miremos por favor, aquí dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Por Marcos, sabemos que Jesús regresó a Cafarnaún, posiblemente a la casa de Pedro. Marcos, en el capítulo 2, en el verso 1, miremos por favor, Marcos 2:1, que también habla de este acontecimiento. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. En el libro de Lucas se nos dice que estaba allí enseñando la palabra de Dios y que los fariseos y escribas que habían venido de todas las aldeas de Galilea, Jerusalén y Judá estaban entre la gente. Eso está en el libro de Lucas. Miremos el capítulo 5 en el verso 17 para ubicarnos. ¿En dónde estaba Jesús? Lucas 5, 17. Aquí dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí dice la palabra. Además, Marcos nos dice que aquella casa donde Jesús estaba abarrotada de gente. Tanta gente había en aquella casa que ya no había espacio para nadie. No había espacio para nadie. Marcos, miremos Marcos 2:2 y vamos entendiendo qué era lo que estaba pasando. Marcos, capítulo 2, verso 2, dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Estaba lleno todo. Según la Biblia, unos hombres, cuando todo estaba lleno, llegaron a aquel lugar abarrotado de gente, con el objetivo de obtener un milagro de sanidad, no para ellos, sino para su amigo paralítico.
quiero hacer un paréntesis aquí. Porque alguien está escuchando esta palabra y dice, pero yo no soy paralítico, yo me puedo mover. La parálisis es algo que no permite que te muevas. Y hay finanzas que están paralizadas completamente. Y tú intentas algo y no te funcionan. Ahí hay una parálisis. Si a ti te cuesta buscar al Señor y comprometerte con Él, ahí hay una parálisis. Si hay una relación de pareja que tiene problemas y no has podido avanzar, ahí hay una parálisis. Si tú quieres salir de la tristeza y no has podido salir, hay una parálisis ahí. Marcos, capítulo 2, versos del 3 al 4. Había una parálisis. Marcos 2, del 3 al 4. Dice aquí: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Verso 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¡Oh! Estos hombres que llevaron a este paralítico habían convencido a este hombre, porque el paralítico, como no se podía mover, yo me imagino el paralítico en su casa, viendo a la gente corriendo. ¿Y para dónde va? No, es que Jesús está en la casa de Pedro. Y como él era paralítico, no podía ir. Tal vez él había perdido la esperanza. Pero cuando de pronto unas personas empezaron a tocar a su puerta. Estas personas iban hacia donde Jesús, seguramente necesitaban un milagro, pero ellos se detienen en la casa del paralítico y le dicen al paralítico: paralítico, vamos, Jesús puede sanarte. Yo no sé si el paralítico dijo: yo ya no tengo solución, déjenme así, yo toda la vida he sido paralítico. Pero estos amigos, buena gente, que no estaban pensando en ellos dijeron: no, tienes que ir. Nosotros creemos que Jesús te puede sanar. Yo para allá no voy. Que sí, que vamos. Y lo montaron en una cama. O yo no sé si cogieron la cama donde estaba. Y lo han cargado con cama y todo y se lo llevaron a donde estaba Jesús. Así es cuando la misericordia de Dios llega a tu vida y te sorprende de una manera grata. Este hombre había perdido las esperanzas. Ni siquiera se movió por hacer nada. Pero cuando la gracia de Dios viene a tu vida, estoy seguro que el Señor usó a estos 4 hombres para llevarlo a donde estaba Jesús. Estos hombres estaban confiados en que Jesús podía sanarlo. Y mi oración en este día es que nosotros también podamos tener ese tipo de fe que cree de esa manera en nuestro Jesús, del cual hablamos y compartimos todos los días aquí. Jesús te puede sanar. Es posible que el paralítico haya venido en contra de su voluntad. Pero estos 4 amigos tenían la fe suficiente como para creer que Jesús podía hacer que él volviera a caminar. Eso se llama fe. Pero pasó algo. Cuando ellos llegan al lugar, el lugar estaba completamente lleno. Hasta allí pudo haber llegado la fe de estos hombres. Pero ellos no estaban dispuestos a renunciar a lo que habían creído. Esto es clave, mis amados. Porque muchas veces nosotros decimos tener fe. Pero cuando nos encontramos un obstáculo, cuando enfrente de nosotros hay un impedimento, hasta allí llegó nuestra fe. Estos hombres estaban convencidos que Jesús podía sanar a su amigo. Pero delante de ellos había un obstáculo, había mucha gente, era imposible. ¿Qué haces tú cuando te encuentras obstáculos? Cuando encuentras delante de ti impedimentos, ¿renuncias a tu fe o sigues creyendo? Claramente, estos 4 amigos del paralítico se encontraron con un gran obstáculo. No había forma de acercarse a Jesús. Ellos pudieron haberle dicho al paralítico: qué pena contigo, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Pero te das cuenta,
Ya nada se puede hacer. ¿Qué hacer? En una situación como esta, yo no sé cuál es el obstáculo que tú tienes. Dios te habló de un proyecto, de un sueño, pero se te presentó un obstáculo, no tienes el dinero para desarrollar ese sueño. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Qué haces? ¿Darse por vencido o superar el obstáculo? Estos hombres estaban tan convencidos de que Jesús podía sanar a este paralítico, que escogieron la segunda opción. Ellos decidieron superar el obstáculo, y es el llamado que Dios nos está haciendo hoy, porque estoy seguro que muchos han tenido obstáculos. Muchos se levantaron en este día con oposición grande. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Te vas a rendir? ¿Vas a botar la toalla? ¿Vas a bajar los brazos? ¿O vas a seguir adelante? Estos hombres dicen, no, nuestra fe no llega hasta aquí. Vamos por más. Y es así como toman al paralítico, dice la Biblia. Tomaron a este paralítico y lo suben a esa casa que no era de ellos. Y no solo lo subieron allí, sino que rompieron el techo. Yo no sé cuánto vale una lámina, o no sé. Pero ellos tomaron el riesgo. Yo le llamo a esto la fe que rompe techos. Y oro a Dios para que ese tipo de fe venga sobre todos nosotros. Dile, Señor, dame ese tipo de fe que rompe techos, que no se detiene. Ellos no se pusieron a pensar, ay, ¿qué va a pensar el dueño de la casa? Le dañamos el techo. Y si le cae una teja a Jesús cuando rompamos el techo, no me importa. Yo creo. Yo creo que Él puede sanar a este paralítico, y esta multitud no va a ser un impedimento. ¿Qué haces cuando se te presenta un obstáculo? Estás en un proceso de sanidad y el médico dijo, estás peor, te vas a morir. ¿Qué haces? ¿Hasta ahí te llegó la fe? O subes al techo y lo rompes si es necesario con tus oraciones. Tienes que romper ese techo que no te deja que las oraciones suban a la presencia del Señor. Ellos hacen una abertura. Yo me imagino a la gente que estaba abajo escuchando a Jesús. ¿Qué es esto? Están locos. La fe es de locos, porque la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no estás viendo. Tienes que hacer cosas locas que la gente no entiende. ¿Cómo es posible que tú vayas a edificar una construcción si no tienes un peso? Tú estás loco. Sí, estoy loco. Porque le creo a Él. Él me dijo y yo le creo. Pero es que no tiene recursos. No me importa, Él me lo dijo y yo le creo, yo me muevo. ¿Sabe? Descubro algo acá. Sí, porque al final el milagro ocurre, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado si estos hombres se dan por vencidos y ven el obstáculo y no siguen creyendo? Se hubieran perdido el milagro. Y algo que el Señor me mostraba es que hay una gran cantidad de milagros que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque sencillamente hay gente que no está dispuesta a superar los obstáculos para alcanzar el milagro. Yo no sé cuánto debo orar. Yo no sé cuánto debo interceder. Pero sabes una cosa, como lo dijo Jacob a el ángel que batallaba con él, yo no te suelto. Se requiere ese tipo de fe. Yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Eso es fe genuina. No es que yo estaba orando por un empleo y no se me dio, dejé de orar. Eso no era fe. Era fe en el empleo y como no le salió, dejó de confiar. Pero si tu fe estuviera puesta en Jesús y sigues confiando en Él, entonces nada te detiene, aunque en todas las partes donde lleves tu hoja de vida te digan que no. Eso se llama fe. Es que el médico está diciendo que está peor, que está horrible. Yo sigo creyendo.
Yo sigo creyendo que Dios es poderoso para levantarlo. ¿Cuántos milagros se han perdido? No porque Dios no quiera hacer los milagros, es porque la gente frente a un obstáculo se detiene y deja de creer. ¿Sabe? Que muchos milagros se pierden precisamente porque nos falta perseverar. Es que yo he perseverado mucho, pues persevere más. Persevere más. Las grandes victorias en la historia de la humanidad, así como las grandes victorias que se encuentran en la Biblia, todas ellas demandan valor de sus protagonistas. Pues cuando te propones algo que es significativo en la vida, esto no se da fácilmente. Porque si se da fácilmente, no sería una gran victoria. No. Yo quiero orar hoy y que Dios me dé la casa mañana. No se puede porque mientras se está preparando la casa, la demora depende de qué tan grande es la casa y tan hermosa es la casa. Si tú quieres una casita roja de la vivienda de plástico, pues al día siguiente. Pero si quieres una casa, eso lleva su tiempo. Pero no te puedes desesperar. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. Él no dijo a ser vencedores. Vencedores lo hace cualquiera, más que vencedores. Pero es imposible ser más que vencedor si no derrotas a tus oponentes, si no superas los obstáculos que se te pueden llegar a presentar en el camino. Hay mucha gente aquí que se quería dar por vencido ya. No, estás tan cerca. Yo les conté la historia de aquel hombre que le dijeron, mira, hay una mina de oro en esa finca. Sí, hay una mina de oro. Bueno, la voy a comprar. Y él ha invertido todos sus recursos y compró la mina. Y empezó a cavar con mucha fe. ¡Oh, voy a ser rico! Y empezó a cavar. ¡Oh! Y al cabo de un tiempo, el hombre se desanimó. Y dijo, eso es mentira. A mí me engañaron, me robaron la plata. Como que me tumbaron. Cogió su pala y la botó. Y vendió la finca por unos cuantos pesos. Alguien le compró la finca. Y un día estaba ahí en el patio y metió la pala. Yo no sé qué, creo que iba a ser un pozo o algo. Una paladita metió. Y han de creer ustedes que ahí estaba la mina. El otro no la pudo obtener porque se dio por vencido. Le faltaba una paladita más. ¿Por qué te quiere rendir? ¿Por qué quiere renunciar? Porque hay un obstáculo. Estos vieron mucha gente. Ya hasta aquí llegué. ¿Cómo que qué? Hasta aquí. Esto aquí es donde se pone bueno. La vida me ha enseñado, mis amados, que detrás de cada obstáculo se esconde una bendición. Así que cuando usted vea un obstáculo, no se detenga, porque eso quiere decir que detrás de ese obstáculo, allí hay una bendición. Las victorias. ¿Sabía usted que no son un regalo? Las victorias son la recompensa de quien ha vencido, no de quien ha perdido. Dios no da regalos, Dios da recompensas. Pero las recompensas son producto de alguien que ha hecho algo. La gente quiere regalos. Yo quiero que Dios me dé cosas, pero no quiero hacer nada. Si tú dices que Dios te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, es porque tú has peleado. Tú no puedes ir de victoria en victoria si tú nunca has ido a la guerra. Si cuando ves un obstáculo o un gigante sales llorando. ¡Ay, nosotros a nuestro parecer! No, señores. No, señores. Nos vamos a sacudir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos gigantes son? Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Por ello, los obstáculos en la vida no son fáciles, pero son los que nos llevan a la victoria. Que hay mucha gente, me subo al techo. ¿Pero qué va a pensar? No me importa, lo rompo si es necesario, pero voy a donde está Jesús. Él puede responder. Gracias a esos obstáculos.
Cuando lo superamos, podemos tener la victoria garantizada. Tengo mi empresa y no me está funcionando como esperaba. ¿Te vas a rendir? No, busco otra estrategia. Esta no me funcionó, pero habrá otra distinta. Yo no me quedo quieto, voy para adelante. Yo quiero que mi epitafio se ponga el día que tenga que partir con el Señor. Aquí yace uno que nunca se rindió. ¡Wow! Eso sería portentoso. Y en el de ustedes también. Aquí está uno enterrado que nunca y jamás se rindió, a pesar de lo que la gente dijera, a pesar de la crítica, de la murmuración, de los obstáculos, nunca se rindió. Se equivocó muchas veces, pero nunca se rindió. Los obstáculos en la vida siempre van a existir. Y todos están allí puestos con un propósito, sacar lo mejor de ti para hacerte fuerte en todas aquellas áreas donde Dios observa tu debilidad y hacerte volver a brillar. ¿Usted cree que la gente que ha llegado a conquistar cosas nunca tuvo obstáculos? Estaba viendo la vida de Steve Jobs. Él creó Apple y un día lo despidieron de su propia empresa y le tocó volver otra vez al mismo taller que tenía en el garaje de su casa, pero no se rindió. Si no puedes correr, trota. Si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, arrástrate, pero pase lo que pase. Nunca te detengas si Dios no te ha dicho que lo hagas. Debemos aprender a ver lo que hay más allá de los obstáculos para no desmayar. Yo le pregunto, mis amados, ¿ustedes desmayarían si supieran que detrás de esa gran roca hay una mina de esmeraldas? No desmayarían. El problema es que uno no ve más allá del obstáculo. Si bien Pedro casi se hunde, pero nadie le podrá quitar a Pedro que pudo caminar sobre las aguas como ningún hombre lo ha hecho. Pero tuvo que atreverse a superar. Muchas veces desmayamos por enfocarnos en el impedimento. Es que no puedo, sí, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Cristo que vive en mí, Él sí puede, voy adelante, no me detengo. Le decía el Señor a Josué, mira, yo te entregaré todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es decir, si tú pisas 20 hectáreas, 20 serán tuyas. Si pisas 40, 40 serás tuya. En otras palabras, el límite lo pones tú. Dios quiere conquistar. Dios anda buscando gente que le permita a través de sus vidas conquistar. Pero la gente le da, no, es que yo tengo un obstáculo. El Señor le decía a David, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Quiero darte más de lo que tú seas capaz de pedirme. Pero como no pides y como crees que ya eso es todo y el obstáculo te detuvo, tienes que aprender a ver más allá de las imposibilidades. Si estamos con Dios, la victoria está asegurada. Pero si te rindes antes de tiempo, es imposible que puedas alcanzar la victoria. Nuestra vida como cristianos es una carrera diaria. Esta no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, una carrera de perseverancia y de actitud. En el camino de esta carrera aparecen vallas, aparecen piedras que a veces nos tiran a nosotros, pero tú las capoteas. Si te tiran piedras, con esas piedras haz una muralla. Si te tiran limones, aprende a hacer limonada. Pero no te detengas. Tienes que saltar. Cada uno de estos obstáculos en la vida nos ayudan para bien. Porque Dios desea perfeccionarnos por medio de ellos. Dios empezó en ti y en mí un proyecto. Y lo que Él inició en nosotros lo va a perfeccionar hasta su venida. Porque somos obras en construcción. Mas no somos un producto terminado, dice Filipenses 1.6, Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estoy terminado aún, pero sé que el que comenzó la obra en mí la va a hacer. Por eso prosigo a la meta, dejando ciertamente lo que queda atrás. Avanzo, decía Pablo. No somos cualquier obra, sino la obra más grande y maravillosa de Dios. Cuando Dios me hizo a mí, aunque no parezca, estaba haciendo una obra maravillosa, ¿no les parece? Algo que debemos saber es que los obstáculos siempre van a estar presentes. Y no podemos pedirle a Dios que no nos los mande, pero sí que nos acompañe a enfrentarlos en todo momento. Él dijo, cuando pases por las aguas, no te anegarás. Nunca dijo, no vas a pasar por las aguas, dijo, vas a pasar. Cuando pases por el fuego, dijo, cuando pases, esto es una promesa, amén, aleluya, cuando pases por, voy a pasar por el fuego. Las llamas no arderán en ti. Dios nunca dijo que no tendrías pruebas. Lo que sí garantizó es que te ayudaría a superarlas. Muchas personas dicen que después de la tormenta viene la calma. Y eso como frase de cajón suena muy bien. Después de la tormenta viene la calma. Después de una gran prueba viene una gran bendición. Y que después de la lluvia aparece el arco iris. Sin duda alguna, todos queremos la bendición de Dios, pero primero debes pasar la prueba para poder recibir la recompensa. Para ver la calma, primero has tenido que enfrentar una tormenta. Y si quieres ver el arco iris, primero has tenido que soportar la lluvia. Nuestra vida en Cristo nos lleva a pasar por diversos obstáculos en la vida, para que podamos alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha llamado a servirle. Aunque muchos piensen que los obstáculos en el camino suelen ser malos, en parte esos obstáculos nos ayudan a crecer tanto espiritualmente como naturalmente, a ser mejores personas y mejores creyentes. Doy gracias a Dios por los obstáculos que he tenido que vivir en mi vida, porque ellos me han enseñado. Han sido los obstáculos y las pruebas mis más grandes maestros. Muchos buscan al Señor creyendo que cuando nos acercamos a Él se acaban inmediatamente los problemas, las dificultades, las deudas, y que todo será color de rosas. Y eso es una total mentira. El que le predicó eso le engañó a usted, porque incluso hasta las rosas tienen espinas. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 16 verso 33, Juan 16, 33. Jesús dijo, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, y es una promesa, tendréis aflicción. La pérdida de un ser querido es una aflicción. Pasarás por dificultades, pero confía, yo he vencido el mundo. No te desanimes, no te detengas. En ocasiones muchos suelen tirar la toalla antes de tiempo y se quedan a la mitad del camino por una caída, y les es casi imposible volver a levantarse. Pero la Biblia dice 7 veces cae el justo y se levantará. Volver a agarrar el ritmo de la competencia, siempre justificando el por qué no salimos de esa carrera. Nos quedamos cruzados de brazos ante estos obstáculos y empezamos a ver esa meta muy lejos. Nos conformamos solo con un poco y decimos, lo hice bien, pero hasta aquí llegué. Eso fue lo mejor que pude haber hecho. Y sabes dentro de ti que eso no está bien. Pero no hacemos caso a lo que el Espíritu Santo nos dice. Dios nos ha creado como triunfadores, no para vivir como perdedores. Debemos preguntarnos qué obstáculos no me dejan vivir una vida en libertad en Cristo. Identifíquelos, tome nota. ¿Qué es lo que le impide hoy que sea libre para servir a Jesús? Dios tiene lo mejor para nosotros y quiere entregárnoslo. Pero el diablo hace hasta lo imposible para que nosotros no recibamos nada de lo que Dios tiene para ti y para mí. Daniel estaba pidiendo algo, y a los 21 días vino la respuesta.
Respuesta que Dios había enviado desde el primer día, pero el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se da por vencido a la primera semana? Es que ya lloré 7 días. Es que ya lloré 15 días. Es que ya lloré 20 días. 21 días. Y estoy plenamente convencido que si la respuesta no hubiera venido, entonces Daniel todavía estuviera orando, porque era un hombre perseverante. Pedimos algo a Dios y como no se dio el resultado, dejamos de orar. Veamos algunos obstáculos, ¿les parece? O piedras de tropiezo que el enemigo ha colocado en nuestra carrera para servir a Dios como debe ser. Tome nota. Número 1. Obstáculos. La pasividad. Pasividad. Esta se trata de no hacer nada. Pasividad. Hay gente que quiere que Dios le prospere, pero están dormidos hasta las 11 de la mañana. El Señor hará, aleluya. Tienes que moverte. Echar fuera ese espíritu de flojera y ponerte en acción. Dios no bendice flojos. ¿Sabía usted? Cuando Dios escogió a Pedro porque Pedro vendía pescado. Me acordé de mi amigo Santander Revueltas ahí en Toluca. No, Pedro no vendía pescado, Pedro pescaba. Pero Pedro estaba ocupado pescando. Mateo, que vamos a hablar de él en estos días, estaba en el banco de los tributos. Dios no llama gente desocupada. Es que no tengo tiempo para servirle. No es que Dios no llama desocupados. Esta actitud de pasividad logra tenerte donde el enemigo te quiere. Esta es una de las armas favoritas y Él se goza en vernos aislados de los planes, diseños y propósitos de Dios para nuestras vidas. Pasividad. La Biblia dice que el alma diligente será prosperada. El diligente no deja para mañana lo que tiene que hacer hoy, así que deja la pasividad y muévete. Es que no me funcionó. Sí, no te funcionó esa vez, pero no quiere decir que no te vaya a funcionar más adelante. Lo segundo, otra piedra en el camino, obstáculos con los que nos encontramos. La apatía. Apatía o desánimo. Se va en el nombre de Jesús en este día. Esta actitud es una de las más comunes en el pueblo de Cristo. Y es que esta suele pasarle a todos. Cuando vemos que existen muchos obstáculos en la vida, decidimos dejar de luchar por conseguir lo que deseamos. Asimismo es en todas las dificultades, en todas las cosas espirituales. Cuando no vemos respuestas rápidas, nos desanimamos y dejamos de orar, dejamos de ayunar y hasta de ir a los servicios de estudio, de oración, de la escuela dominical, venir a verdades eternas. Recuerdo un momento cuando Moisés estaba peleando con Amalek, que es un espíritu de desánimo. Dice que hubo un momento en el que las fuerzas de Moisés se debilitaban. Y él bajaba los brazos, y cuando él bajaba los brazos, que renunciar, que rendirse, entonces Amalek prevalecía, el desánimo prevalecía. Entonces, como no podía mantener los brazos levantados, Ur y Aarón le levantaron los brazos. Y ellos de esa manera pudieron vencer a el desánimo. Pero si Moisés se da por vencido, hubieran sido derrotados. No te puedes dejar vencer por el desánimo. Desánimo, ¿qué es eso? La palabra enteos significa lleno de Dios. Que es estar animado. La persona que está desanimada perdió la presencia de Dios. El desánimo se apodera muchas veces de nuestras emociones y no nos permite avanzar. Nos quedamos pasivos sin hacer nada para levantarnos. Es que tengo un dolor y de aquí no me levanto, pobrecito yo, ay, qué triste. No. Esto nos arranca las ganas con las que comenzamos algo. Estas actitudes son victorias para Satanás. Todo esto trae falta de pasión por el reino de Dios y todo lo que tiene que ver con él. Dios quiere y anhela que podamos librar esos obstáculos en nuestra vida
y que alcancemos la victoria que Él ya ha ganado para ti. Otro obstáculo en el camino son las quejas. Las quejas. Qué terribles son las quejas. Israel, ustedes recuerdan, ante los gigantes que encontraron en Canaán, ellos empezaron fue a quejarse. ¿Para qué Dios nos ha traído hasta aquí? Mejor es que nos hubiéramos muerto en Egipto. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como la queja. Hay gente que se queja por todo. Se quejan de la vida, del empleo, del salario que reciben, del marido, de los hijos. De todo se quejan. Todos en algún momento de nuestra vida expresamos estas palabras. Es que antes de caminar con Dios me iba mejor y estaba mejor y no pasaba por tantos problemas como ahora. Aleluya. Pero debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado y sin importar cuál sea la situación, que nuestro pensar sea siempre hacia adelante, mas no retroceder. Aunque por la mente pasen muchos pensamientos que no nos ayudarán. Lleva a los cautivos a la obediencia de Cristo y pide al Espíritu Santo que te ayude a combatir esos malos pensamientos que te quieren desanimar. Dios nos da la victoria, ya que Él nos hizo libres de nuestro pecado. Solo debemos ver más allá de los obstáculos, porque es aquí donde están las más grandes bendiciones. La tierra que fluye a leche y miel, por la que tanto habían esperado sus antepasados, ya estaba disponible para ellos. Pero esos 10 espías que vinieron hablando negativamente y que contaminaron todo el pueblo, nunca pudieron entrar a la bendición. De nuevo, están cerca de la bendición y la perdieron por su queja. Cuídate de quejarte. Porque ese gigante que estás viendo sencillamente es la evidencia que has llegado por fin a la tierra de las promesas. No te rindas. Número 4, otro obstáculo. La inseguridad y el miedo. Hay gente que en la vida nunca ha alcanzado nada por el miedo. No, es que yo tengo miedo, que tal que yo no pueda pagar. Y por el miedo nunca conquistaron nada. Por eso tienen lo mismo que han tenido toda la vida, porque les dio miedo emprender algo. Les dio miedo salir de la barca y caminar sobre las aguas, porque ellos querían estar cómodos en la barca. Es que lo que tú conoces es más seguro, ¿verdad? Pero cuando el Señor te dice, boga mar adentro, no, porque si se hunde la barca en la orilla, yo puedo nadar hasta la orilla, pero mar adentro yo no puedo. Las cosas grandes están mar adentro cuando tú ya ahí te toca es depender del Señor. Josué y Caleb, ellos querían conquistar la tierra. El obstáculo fueron esos espías que les mandaron a reconocerla. Los espías les produjeron miedo y desánimo a todo el pueblo. Pero estos 2 jóvenes lograron poseer la tierra que Dios les había prometido. Pues ellos fueron los únicos, porque los otros vieron la tierra prometida de lejos. ¡Wow! ¿Cuántas bendiciones han estado cerca de ti y se han perdido sencillamente? Porque personas que han estado a tu alrededor han empezado a robarte la fe. Puede ser tu cónyuge. ¿Y para dónde vamos? Ya eso nada se puede hacer. Mejor cierre eso, renuncia. Es que nosotros... Note que el enemigo manifiesta los obstáculos mediante palabras. Y así en muchas ocasiones nos quiere intimidar con desaliento, desacreditación y críticas. Pero Dios es quien tiene la palabra final y debemos escucharlo a Él. Otro obstáculo en el camino, la crítica. La crítica. Es imposible que anheles estar como punta de lanza o ser cabeza y no cola y que te dé miedo que te critiquen. El árbol que tiene más fruto, a ese le tirarán piedra. Nadie le tira piedra a un árbol que no tiene fruto. Si te están tirando piedras es porque algún fruto hay. ¿Sí? La Biblia habla de una mujer de flujo de sangre por 12 años. Y muchos la consideraban una mujer inmunda, impura. Incluso se mantenía encerrada, no podía salir, ya que el pueblo apedreaba a las mujeres que padecían de flujo de sangre. Y eso a ella no le importó, ni tampoco lo que dijeran entre la multitud, y se arriesgó y salió en busca de su sanidad. Tocó a Jesús y su fe la sanó.
Ella fue ejemplo de vivir venciendo los obstáculos. Cuando creyó y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva. A diario viviremos rodeados de los obstáculos en la vida, pero debemos aprender a superarlos. Cuando Jesús vio lo que estos hombres hicieron, quedó impresionado. Marcos capítulo 2. Marcos 2, verso 5. Vaya conmigo, por favor. Marcos 2, 5. Aquí dice, al ver Jesús la fe de ellos. Esto me impresionó mucho. Al ver Jesús la fe de ellos, yo pensaba que la fe no se veía. Sí, la fe se puede ver. Pensé que era algo intangible. No, aquí dice, al ver Jesús la fe de ellos, la fe puede verse. La fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús puede perdonar tus pecados. Al ver la fe de ellos. Según Jesús, la fe se puede ver. ¿Cómo se ve la fe? La fe se ve precisamente en la manera como reaccionamos cuando estamos frente a un obstáculo que se nos presenta en la vida. Ahí se ve, cuando viene un obstáculo a tu vida, cuando el médico te dijo esto está peor, entonces ahí se ve realmente si tú tienes fe o no tienes fe. Es en el momento de la prueba donde se conoce el verdadero hombre y la mujer de fe, no cuando todo sale bien, no, es en medio de la prueba. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿por qué? ¿Qué fue lo que vio Jesús en ellos? Que esta gente no se detuvo por la multitud. Que se subieron a ese enfermo al techo y rompieron el techo. Gente que nada los detuvo al ver Jesús la fe de ellos. Yo pregunto, ¿qué ve el Señor en ti cuando tú tienes un obstáculo? Que te pones a llorar, que te quieres morir, que quieres botarlo todo, que empiezas a renegar. ¿Qué es lo que Dios ve cuando tienes un obstáculo? ¿Que le sigues creyendo? Pero el mensaje de hoy también nos enseña la bondad y el poder de Dios que perdona, que sana y restaura al caído. Jesús, al verle, le dijo a este hombre, ten ánimo, hijo. Palabras que muestran su triste condición emocional. Ten ánimo, hijo. El desánimo llenaba su corazón. La expresión hijo era muy diferente a las palabras de condenación y menosprecio que escuchaba de la gente. Pues para los judíos, él estaba bajo pecado o bajo juicio de Dios. Una persona enferma estaba bajo pecado. En cambio, las palabras de Jesús fueron, ten ánimo. Las palabras de Jesús dan ánimo. Y le dice, tus pecados te son perdonados. El pecado aflige. El pecado entristece, deteriora la vida, paraliza también a las personas. Lo primero que Jesús aborda en el corazón de aquel hombre es el perdón de sus pecados. Jesús no sale corriendo y pone la mano sobre él y lo sana. Lo primero que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. Lo que revela que el causante de muchas de las parálisis que pueden existir en nuestra vida, en muchas áreas, es por causa del pecado. No es porque Dios te mandó una prueba, es porque seguramente hay un pecado del cual no has querido renunciar y eso te paraliza. Y el Señor tiene que decirte, lo primero es, hey, no, toma una bendición grande. No, lo primero es, tus pecados te son perdonados, porque el pecado está frenando tu bendición. El pecado es el que te está paralizando. Él es el causante de todo lo que estás viviendo. No es una prueba de Dios. Es algo que estás haciendo en tu vida que tienes que ponerte a cuentas con Dios. El Señor sabía que era lo primero que había que solucionar en su corazón. Sus pecados y la ausencia de solución a estos le había robado el ánimo a este hombre. Le había robado la esperanza, le había robado la fe. Le había robado una nueva oportunidad de vida. Lo más seguro es que él pensaba que su vida terminaría siendo paralítico en una cama. Eso era lo que él pensaba. Estaba preparado para eso. Pero otro era el destino que Dios tenía para él. Yo no sé, tú estás
tal vez proyectado para que tu futuro sea un futuro triste, un futuro sin estabilidad económica. Eso tal vez tú piensas. Pero los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el futuro que esperamos. Cuando Jesús dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, de sus hombros yo me imagino que cayó un gran peso al suelo. ¡Fuas! La luz de Cristo resplandeció en su corazón y la acusación y condenación perdieron su fuerza y su poder en él. Cristo lo hizo libre y también te puede hacer libre a ti y me puede hacer libre a mí. Él puede perdonar nuestros pecados. Jesús le dijo, toma tu cama y vete. Y el que entró en una cama, ahora llevaba la cama en el hombro. ¡Qué cuadro más espectacular! Ni siquiera por él. Fue por esos amigos que lo subieron. Por eso yo les digo a ustedes, ayúdenme a compartir todos los días estos programas. Porque somos como aquellos amigos que llevamos a otros a la presencia de Jesús. Para que Jesús, así como ha sanado nuestros corazones, pueda sanar el corazón de ellos. Amén. Termino con esto. No hay opresión que pueda resistir la sangre que Cristo derramó al morir. Jesús libró a este hombre de la parálisis y puede librarnos a nosotros de cualquier parálisis. Padre eterno, gracias te damos por esta palabra que nos reconforta en gran manera. Es verdad. Tal vez hoy era uno de esos días que no queríamos que llegara incluso a otra semana más y tener que enfrentar a los deudores, los compromisos y las luchas que tengo no era fácil, pero tú llegas con tu palabra ungida por el poder de tu Espíritu Santo y me dices, ¿sabes cuál es tu problema? El problema es que frente a los obstáculos tú te detienes. Gracias, Señor, porque había algo que me estaba paralizando y tal vez era el pecado. La incredulidad es un pecado. Y tal vez eso no te permitía ver más allá de los obstáculos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de fe y vamos a atrevernos a mirar más allá del obstáculo que usted tiene delante suyo. A Josué, el Señor le dijo, levántate y cruza este Jordán. Su obstáculo era el Jordán. Pero más allá del Jordán que había, más allá del Jordán había una tierra que fluía leche y miel. ¿Cuál es el obstáculo que tú tienes? El obstáculo es el dinero, ¿verdad? Atrévete a ver más allá. ¿Cuál es el obstáculo? Tu marido, tus hijos, una situación personal, una crisis emocional, financiera, en tu relación. ¿Cuál es tu obstáculo? Hoy atrévete a mirar más allá. Sí, has tomado todo este tiempo para mirar el obstáculo. Ya está muy bien. ¿Qué tal si levantas un poco la mirada y miras a aquel que puede resolver los obstáculos? Y hoy oramos al Señor con todo el corazón para que esa fe que tenían estos 4 amigos la podamos tener nosotros. Para que frente a los obstáculos que la vida nos presente, nosotros no nos quedemos postrados, sino que busquemos alternativas como ellos lo hicieron. Si tenemos que subir al techo, lo vamos a hacer. Y si tenemos que romper el techo, lo vamos a hacer. Hoy recibimos de parte tuya esa fe que rompe techos, esa fe que no se detiene, esa fe que no se da por vencida. Gracias por esta palabra, mi Señor. Gracias. Eres poderoso. Gracias por recordarnos que tú tienes el poder para perdonarnos y por revelarnos a través de tu palabra que muchas de las cosas que causan parálisis en nosotros, sea financieramente, sentimentalmente, es por causa del pecado. Que hoy podamos recibir ese perdón de pecados de parte tuya, que podamos apartarnos de nuestros malos caminos y podamos vivir en esa libertad. El enemigo quiere tenernos paralizados, pero hoy, Señor, recibimos esa liberación a través de tu santa palabra, Señor. Ya no hay parálisis en nosotros. Hoy tomamos esa cama y salimos caminando por nuestros propios medios de este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Nada me va a detener en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Todos esos lazos y esas cadenas que nos estaban atando, que nos estaban oprimiendo y que nos estaban impidiendo avanzar, hoy se rompen en el nombre poderoso de Jesús y vamos adelante. Aquí están estos soñadores, estos empresarios, están personas evangelistas que no se detienen por nada del mundo. Avancen, pídenme y te daré por herencia las naciones de la tierra, dice el Señor. Dios tiene mucho más para darnos.
que lo que nosotros nos atrevemos a pedir. Así que, mis amados, a superar cualquier obstáculo que pueda encontrarse frente al camino. Si Dios ministró su corazón a través de esta enseñanza, déjenos su comentario, por favor. En nuestro canal de YouTube, ahí están todas las enseñanzas. Si desea ustedes seguir edificando su vida o la de sus familiares y amigos, lo puede hacer. Suscríbase al canal, dele clic a la campanita de notificaciones, deje su comentario y dele también a esta página de Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio me gusta. 317-427-0754 es nuestro número de WhatsApp. Si desean comunicarse con nosotros, por supuesto, con mucho gusto. Les deseo a todos ustedes la mejor y más bendecida de todas las semanas. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.